Hola, mi nombre es César Alberto Soto Rodríguez, estudio la carrera de Odontología y hoy les traeré sobre los mecanismos para la seguridad de la información y las instancias protectoras para los datos personales. ¿Qué es la información confidencial? De acuerdo con la fracción 2 del artículo 6 constitucional, la información relativa a la vida privada y los datos personales debe ser protegida en los términos y excepciones que fijen las leyes. La información clasificada como confidencial se encuentra estrictamente relacionada con la vida privada y los datos personales. Medidas de seguridad del responsable a considerar. Esto quiere decir que algunas medidas debemos de tomar, ¿no? para la seguridad, que vendría siendo el riesgo inherente a los datos personales tratados, esto entendiendo como el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudiera tener los datos personales para una tercera persona no autorizada para su posesión o uso en función de la sensibilidad de estos. La sensibilidad de datos personales tratados, esto quiere decir cuando se traten datos personales sensibles, entendidos como aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o un riesgo grave. El desarrollo tecnológico. Esto para la adopción de medidas de seguridad de los datos personales que resulten eficientes y garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de estos. Las posibles consecuencias de una vulnerabilización para los titulares. Esto quiere decir que es sustancial considerar las posibles vulnerabilizaciones que se pueden presentar en cualquier fase del tratamiento de los datos personales y las consecuencias que eso traería a los titulares de los datos personales. Medidas de seguridad a considerar. Las transferencias de datos personales que se realicen, como son cualquier comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano. El número de titulares. Es importante que el responsable considere el número de titulares de los que trata la información personal, las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, el riesgo con valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudiera tener los datos personales tratados para la tercera persona no autorizada para su posesión. Ok, bien. ¿Y cuáles son los derechos de los titulares? El derecho de protección de datos personales es la facultad que otorga la ley para que los titulares, como dueños de sus datos personales, decidan a quienes proporcionan su información, cómo y para qué. Como titular de tus datos personales tienes derecho a acceder a ellos rectificándolos, a solicitar que se eliminen o canceles, así como oponerte a su uso. A estos derechos se le conoce como ARCO y están reconocidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál es la obligación de un tercero? Bueno, primero que nada, un tercero es la persona física o moral nacional o extranjera distinta del titular o del responsable de los datos. Y según el artículo 21, el responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de estos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. Clasificación de la información. Esta se divide en tres clasificaciones, que es la reservada, confidencial y pública. La reservada es aquella que se encuentra temporalmente fuera del acceso público debido al daño que su divulgación causaría a un asunto de interés público o en seguridad nacional, como investigaciones en proceso, juicios en proceso. Confidencial. La información clasificada como confidencial se encuentra estrictamente relacionada con la vida privada y los datos personales, como por ejemplo datos de identificación, datos patrimoniales y datos de salud. Y por último, la pública, en materia de acceso a la información, cuando los documentos solicitados contengan partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, como por ejemplo las leyes, reglamentos o directorios de reservorios públicos. La revisión o denuncia. Claramente tú puedes denunciar ante la ITAI la falta de publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, así como también cuando consideres que tus datos personales han sido vulnerados o interponen un recurso de revisión por falta de respuesta o por no estar de acuerdo con ella a una solicitud de información o de datos personales a través de medios electrónicos, escrito o por correo electrónico. Causales de incumplimiento y sanciones. Según el artículo 160, son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley. 1. La falta de respuesta en las solicitudes de información en los plazos señalados en la normativa aplicable. 3. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente ley. El artículo 157 señala que el Instituto podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. 1. Amonestación pública y como 2. Una multa de 150 hasta 1.500 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente.
Y bien, ¿cuáles son las instancias protectoras de datos personales? Primero que nada, ¿qué es la INAI? La INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es el organismo constitucional autónomo garanta del cumplimiento de dos derechos fundamentales, que uno es el acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Para el primero garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y el sindicato o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad te entregue la información pública que solicite. Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a la información. Bien, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.